profetas, a tus apóstoles, a tus discípulos, y utilizas también hoy a tus siervos, hoy por hoy, Padre. Bendice a mi hermano de los pies a la cabeza con la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Con tu palabra, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Señor. Amén. 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 Tómate toda la libertad que quiera, Dale, hermano. Diga. Para un predicador de un par de horitas, Que va. No desesperé. Todo lo contrario, No. Yo no estoy muy acostumbrado a estar detrás de un púlpito, la verdad sea dicha, porque, bueno, he estado enseñando, he estado alguna más que otra compartiendo, pero no soy muy asiduo a lo que... Pero el Señor sabe escoger el momento y tiene su momento. Y hoy, pues, yo quería empezar primero, por supuesto, darle las gracias al pastor por haberme invitado una vez más, porque es la segunda vez que estoy aquí. Y le agradezco a Hugo que me llamara y que contara para que yo pudiera compartir hoy con vosotros de nuevo, ¿no? A ver, siempre el que está detrás, el pastor, el predicador, el maestro, siempre viene con palabra de Dios. Los que estamos sentados para escuchar, las ovejas, yo como uno de ustedes, también esperamos recibir palabra de Dios. Esperamos recibir de esta persona que nos viene a visitar, que nos viene a predicar, que nos viene a traer una palabra de Dios. Pero yo no voy a traer palabra de Dios. No voy a traer una palabra de Dios, hermano. Yo sí voy a hacer una reflexión de ella. Porque el Señor nos habla, vosotros recibís cada domingo, cada jueves, cada día, recibís la palabra de Dios. Y la tenemos en nuestros corazones, pero hay muchas veces falta de reflexionar sobre ella, sobre lo que ya Dios nos ha dicho, lo que ya conocemos de ella. Yo traigo es muy breve lo que quiero compartir y enfatizar mucho en esto, lo que he dicho, ¿no? De que no traigo palabra de Dios, sino que traigo una reflexión. Yo quiero compartir dos textos bíblicos y vamos a ir a la Biblia en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Le pongo un título cada vez que se comparte algo, pero el título viene en la misma Biblia porque es sacada de una frase que va a decir, la palabra está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, y también en Jeremías, capítulo 9 también. En los Hechos de los Apóstoles vamos a leer una porción de la palabra donde yo quiero reflexionar un poco sobre lo que yo quiero que nosotros todos reflexionemos sobre ella. Porque, hermano, yo viendo hoy en día cómo está el mundo, la panorámica, yo traigo aquí un encabezamiento como explicar un poco la panorámica que tenemos, nos encontramos en esta sociedad en la que estamos, donde todos los cristianos, todos los evangélicos cristianos y demás personas también, pero más concretamente y muy seriamente, más los cristianos, estamos muy preocupados por lo que está sucediendo en el mundo. Ahora con el tema este del virus que se ha aparecido ahora, el coronavirus. Claro, esto no tiene a nosotros, yo he escuchado ya, como esto viene ya de días atrás, se viene escuchando muchas noticias, muchos mensajes apocalípticos ya, de que cuando digo apocalíptico tenemos que entender como el fin el apocalipsis ya se está cumpliendo, ¿no? Las pestes, las guerras y demás. Y
Y estamos, hoy en día, el mundo evangélico, la Iglesia del Señor, está en un sentido alerta. Estamos alerta en lo que está ocurriendo y siempre estamos en alerta en lo que nos rodea, las circunstancias, las noticias que nos rodean, porque de una manera u otra las relacionamos con la Biblia, las relacionamos con el final de los tiempos, ¿no? Pero yo lo que quiero reflexionar hoy es algo muy especial. Es verdad que nosotros tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar muy preparados a todo lo que nos rodea, a todo lo que nos está sucediendo, escuchar. Yo el otro día, cuando yo estuve aquí, yo hice el tema de escuchar, de tener cuidado de escuchar voces extrañas, que tuviéramos mucho cuidado, ¿no? Pero el verdadero creyente, que nosotros, que es la Iglesia del Señor, él va a discernir y se va a dar cuenta de estas voces extrañas. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu de Dios que nos ayuda a ver y a discernir. Pero lo que yo quiero es hoy hacerlo reflexionar sobre esta Biblia. Vamos a leer el texto primero, ¿vale? Es un texto que luego, leyendo el otro texto de Jeremías, nos vamos a dar cuenta que casi no tienen relación, no guardan relación, pero en un sentido yo le voy a dar una aplicación de que, por lo que os quiero yo enseñar, de que sí tiene una relación. Lo vamos a dar cuenta. El texto bíblico, el pasaje bíblico está en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles y lo vamos a leer así. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Conocemos el pasaje? ¿Alguien conoce bien el pasaje? Saulo, que es Pablo, aún no se había convertido al Señor, porque aún no había tenido ese encuentro que lo va a tener aquí. Pero de Pablo se decía que era el hombre más educado de todo Israel. Era un hombre muy preparado en la palabra de Dios. Conocía perfectamente las Escrituras. Conocía la ley de Dios perfectamente. Sin embargo, no conocía lo principal que tenía que conocer, y era quién era el Mesías. Los judíos, hasta hoy en día, lo más que tienen ellos, lo más, digamos, glorioso que pueden tener ellos y hablar y lo esperan aún todavía, es el tema del Mesías. En el primer siglo, cuando el Señor estaba predicando y anunciando el reino de Dios, ellos esperaban al Mesías, pero no le reconocieron a él, como el Mesías. Aun Pablo, que era un hombre muy conocedor de la Biblia, conocía todas las profecías que se le tenía que dar para reconocer quién era el Mesías. Pablo no le reconoció, no sabía, no conocía. Mi tema, mi reflexión es porque
a ver, el tema es que la pregunta que le hace Pablo cuando tiene esta experiencia maravillosa que el Señor le sale al encuentro, lo primero que sale de Pablo es: ¿quién eres, Señor? No sabía quién era Jesús, no sabía quién era el Señor. Jesús se va a dar a conocer, le va a decir: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Pero anda, levántate ahora y ahora se te va a enseñar y se te dirá lo que tienes que hacer. Como he dicho, el mundo evangélico está alerta de todo lo que nos está sucediendo, de todo lo que está ocurriendo en el mundo, y lo estamos relacionando con el fin de los tiempos. Yo mañana voy a dar un estudio, voy a empezar un estudio. Como sabéis, bueno, se me ha olvidado decir algo, pero luego lo diré, referente a lo que Hugo estaba diciendo antes, de que el tiempo que llevamos en el Señor y el tiempo que nos conocemos y bueno, luego diré algo si da un poco de tiempo. Yo estoy ahora asistiendo con Shari a la iglesia de Ángel, Puertas del Cielo, y ahí, bueno, pues se me ha dado la oportunidad de dar un estudio, voy a empezarlo mañana, acerca de las profecías, de la profecía de las 70 semanas de Daniel, que tiene que ver con el final de los tiempos. Pero lo que yo decía, hoy en día estamos muy metidos, cuando escuchamos todo este tipo de noticias y todo este tipo de... y como estamos esperando la venida del Señor y estamos a la espera porque decimos y predicamos y anunciamos de que la segunda venida del Señor es inminente. De un momento a otro va a estar el Señor, ¿no? Lo esperamos muy pronto. Sale de nuestros labios, de nuestras oraciones, es decir, que el Señor está muy cerca. Y por eso estamos muy, muy atentos a todas estas noticias que están saliendo, para relacionarlas con este tema. Una de las cosas que yo estoy haciendo es compartir por el Facebook, porque es una manera que el Señor me está a mí, digamos, consolando, en el sentido de que no deje las cosas del Señor, y ahí estoy escribiendo. Ahora estoy haciendo un seguimiento a los Hechos de los Apóstoles. Y hace poco, hace 3 o 4 días, yo escribí una cosa, ¿no?, que la voy a leer literalmente, lo que publiqué, y que está muy relacionado con lo que yo quiero compartir. Posiblemente alguno de vosotros, si lo habéis leído en Facebook, lo habréis escuchado, lo habéis leído, lo que yo compartí. Pero quiero que pongáis atención en esto. Es difícil tarea para el hombre del mundo, para el hombre de este mundo, llegar a entender que Dios existe. Para el mundo, para el hombre de este mundo, le es muy difícil entender que Dios existe. De hecho, niegan su existencia. Científicos conocemos que, bueno, parten de la idea de su ciencia y demás, pero gran parte del mundo dice que Dios no existe. Y por eso le será imposible conocerle, jamás. Si no cree en Dios, no le va a conocer, no le puede conocer. ¿Por qué? Porque no le cree. Esa es mi pregunta, ¿no? ¿Por qué? Y mi respuesta es: porque no le cree. Ahora vuelvo a hacer otro pensamiento. Sin embargo, es también difícil tarea para el creyente en este mundo llegar a entenderle y conocerle a Él. Pero no le es imposible. Para el hombre del mundo le es imposible no conocerle, pero para el creyente no le es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué creéis ustedes que para nosotros no es imposible conocer a Dios? Porque tenemos al Espíritu Santo. ¿Alguien más puede decir algo? Si antes dije que el hombre del mundo no le cree,
nosotros le creemos. Esa es la sencilla razón por la que podemos llegar nosotros a conocerle, porque le creemos. Creemos en Jesús, creemos en Dios, y porque creemos en Dios, Él nos va a ayudar a conocerle. Pero tenemos que reconocer que es difícil tarea conocerle. En un salmo dice que en ti confiarán los que conocen tu nombre. Salmo 9 lo dice. Pablo creía conocer al Señor, pero no lo conocía muy bien. Conocía la Biblia, conocía la palabra de Dios, las Escrituras, pero no reconocía quién era el Mesías, quién era Dios, porque Jesús era Dios manifestado en carne. Y eso lo tendríamos y lo tendremos y lo debemos de entender, porque fue necesario que Dios, ya eso es meterse un poco en más profundidad para entender el por qué Dios se hizo hombre, pero Él era Dios. Y Pablo no le reconoció. Es más, habéis escuchado que él pedía cartas a los gobernantes para perseguir a los cristianos y meterlos en la cárcel y asesinarlos, matarlos, como hizo con Esteban. Yo tengo los jueves, hoy precisamente tenemos nosotros oración, los jueves tenemos oración en la iglesia, ¿no? de Ángel. Luego Sara y yo asistimos cada vez que podemos, que es casi siempre, gracias a Dios, que nos dio esta motivación para estar allí, ¿no? Yo escuché a una hermana orando, no orando, sino antes de la oración, decir una cosa que yo anoté, y lo tengo aquí anotado, porque viene a colación, ¿no? con lo que estoy diciendo. Y ahora lo que decía esta hermana, nos dice a todos nosotros, ¿no? Este año nuevo, me he propuesto, este año nuevo que comienza, me he propuesto conocer a Dios. Fijaros, una hermana que lleva muchos años. Yo sé por qué lo dijo, ¿verdad? No es que, pero... y dijo, ¿por qué? Porque no le conozco lo suficiente. Ella reconocía que no le conocía lo suficiente. Y muchas veces nosotros, yo personalmente, yo muchas veces lo comento, ¿no? Con Shari y con otros hermanos y demás. No conocemos lo suficiente al Señor. El otro texto que quiero compartir, que está en Jeremías capítulo 9, capítulo 9, versículos 23 y 24. Un texto muy conocido, lo conocemos muy bien, estas palabras del profeta, pero me quiero parar en dos palabras que dice ahí este profeta. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Pero alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Fijaros lo que dice el profeta. En entenderme y conocerme. Se lo dice a todo un pueblo de Israel conocedor de la palabra, de las Escrituras, pero no le conocían. Fijaros que no le conocían tanto que crucificaron al Señor. El mismo Pablo, que era un hombre muy instruido en la palabra, no le llegó a conocer. No entendió. No entendía la palabra de Dios. Ahora, dos preguntas. ¿Cómo puedo llegar a conocer mejor a Dios? Yo sé, hermanos, partimos yo quiero partir, además, quiero confesarlo.
yo os he escuchado, os escucho, o verá, tengo un débil, pero lo tengo en seguimiento de cómo sé que existe la comisión. Se llama así la iglesia, ¿no? La Gran Comisión. Sé que nuestro hermano Hugo está dirigiendo la iglesia del Señor aquí. Y yo entiendo y confieso de que aquí hay un pueblo que conoce a Dios. Le conoce, sabe de Él. Si no, no hubiéramos estado aquí. No estamos aquí. Si no ocurre de que nosotros no conocemos a Dios. Pero mi reflexión va más allá. Porque lo que yo quiero es introducirme. Porque la Biblia dice que nosotros tengamos la mente de Cristo. Muchas veces necesitamos conocer más al Señor. Yo entendí a esta hermana cuando decía, quiero este año, y lleva más de 30 años en el Señor. Y yo mismo le acompañaría, diría lo mismo. Yo quiero este año querer conocer mejor, más al Señor. Lo necesito. Porque estamos, digamos, confiando y hacemos bien en lo que se nos dice de parte de los ministros. Y hacemos bien. Pero Dios quiere y desea que nosotros conozcamos, le conozcamos a Él. Hemos leído, esto quiero, que me conozcáis y entenderme. Ahora, yo digo, ¿cómo se puede llegar a conocer mejor a Dios? ¿Cómo se puede llegar a conocer a Dios? Una pregunta, ¿cómo se puede llegar a conocer a Dios? Os digo, partimos de la idea que lo conocemos, pero no lo suficiente. Yo lo reconozco, hermano. Yo reconozco no conocer al Señor lo suficiente. Y me encantaría, porque cuando esta hermana dijo esta pregunta, y yo ya, que, bueno, me gusta estudiar, Sari lo sabe, y algunos hermanos y demás, y bueno, evidentemente lo declaro, ¿no? Lo confieso. Me gusta estudiar la palabra de Dios, me gusta leer libros que estén relacionados, por supuesto, en la teología en sí, digamos. La teología es conocimiento de Dios, no es otra. Y todos, en un sentido, todos somos un teólogo. Que la palabra teología no nos asuste en ninguna manera, a nadie, a ninguno de nosotros. Un teólogo es aquella persona que conoce a Dios, porque teo es Dios y logo es ciencia, conocimiento. Que no nos asuste esa palabra, teología. Teología, nosotros no, sí, hermano. Tú eres un teólogo. En un sentido, todo, un cristiano es un teólogo. ¿Por qué? Yo preguntaría, ¿hay alguno de aquí que no tiene Biblia? ¿En su casa o aquí? Pregunto, creo que un cristiano debe de tener una Biblia, creo yo. Todos los cristianos tenemos una Biblia. Y si tenemos una Biblia, hermanos, no es para tenerla y de vez en cuando lo hacemos, ¿no? Leemos y la estudiamos también, la meditamos. Ya tú estás haciéndote un teólogo. ¿Por qué? Porque tú tienes una Biblia. Con el simple hecho de que tener una Biblia, tú eres un teólogo. Que no te asuste la palabra, teólogo, o teología. ¿Cómo se puede llegar a conocer a Dios? Hay muchas maneras, pero evidentemente está claro que es a través de la Biblia. No hay otra manera, no hay otra forma de conocer mejor a Dios que por la Biblia. Ahora, una cosa. Yo entiendo que hay muchas personas, hay muchas personas que les resulta muy difícil entender la Biblia. No entiende la Biblia. La lee
y no entiende. No es capaz de comprenderla. Tiene en su corazón el deseo, verás, sabe en su corazón que la necesita, que la quiere conocer y demás, pero le es imposible porque la lee y no la entiende, no la comprende. Ahora, nos resulta difícil entender y comprender la Biblia. Eso ocurre. Sin embargo, insisto, podemos hacerlo. ¿Cómo? Pues, hermano, reconociéndole, yo pongo una respuesta reconociéndole a Él. Yo he escuchado al hermano Rafael, su oración, que me anima un montón, me anima porque yo lo conozco, hemos sido vecinos de hace mucho, toda nuestra vida, hemos sido vecinos de corral con corral. Yo de pequeño recuerdo, en mi habitación que daba al corral, tenía mucho miedo porque escuchaba yo era muy... Y sigo haciéndolo, mi mujer lo sabe, que soy muy cagueta. Me da mucho miedo, sí, sigo teniendo miedo. Pero yo era un niño que me tapaba la cabeza por las noches, me daba miedo. Y una de las cosas que me daba miedo era por los ruidos que hacía, porque Rafael, mi hermano José, que descanse, que fue un gran amigo mío, su hermano, José, tenía palomos. Tenía muchos palomos. Y los palomos, por la noche, hacen un ruido que a mí me asustaba. Pues he escuchado a Rafael y me alegra mucho, de verdad que me alegra, de verdad. Y he escuchado decir una oración: no creo en el hombre, te creo a ti, a Dios. Fijaros qué confesión más inteligente. No creo en el hombre, pero te creo a ti. Tú eres el único Dios. Todos nosotros, todos los cristianos, dentro de nosotros clamamos que Dios está ahí. Y es lo que dijo nuestra hermana Isabel. Porque tenemos el Espíritu Santo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace una obra maravillosa en nuestras vidas. Y una de ellas es que le conozcamos a Él. Jesús, cuando en la última cena le decía a sus apóstoles que no se preocuparan, Él se iba a ir, pero que no iba a dejar huérfanos, porque Él iba a mandar al que nosotros llamamos, al que Él mismo llamó el Consolador, al Espíritu Santo. ¿Pero qué le dijo más? Dice: yo envío el Espíritu Santo, pero Él va a hacer una cosa en vosotros: recordaros toda la palabra que yo os he enseñado. Por lo tanto, el cristiano, como tenemos el Espíritu de Dios, en un sentido tenemos el poder de conocerle. Tenemos un poder, verá, el poder del Espíritu Santo que nos ayuda. Aunque no entendamos, aunque yo lea la palabra y no la entienda, pero va a ocurrir algo, hermano. Porque yo pongo aquí: nos resulta difícil entender, como he dicho, la Biblia. Eso ocurre. Sin embargo, podemos hacerlo. ¿Cómo? Reconociéndole, como ha hecho nuestro hermano y como lo hacemos cada uno de nosotros. Tú eres Dios. Un momento. ¿Y cómo se le conoce a Dios si no es a través de la Biblia? Si yo... Verá, es un poco lioso lo que estoy tratando de decir. Si yo estoy leyendo la Biblia y no la entiendo, y la única manera de yo conocer a Dios es a través de ella, ¿cómo se hace esto? ¿Me entendéis lo que quiero decir? ¿Me cogéis? Yo no entiendo la Biblia. Yo leo la Biblia y me cuesta trabajo entenderla. No logro sacarle su significado, porque no lo entiendo. Sin embargo, si yo no leo la Biblia, no la entiendo, es imposible que yo pueda conocer a Dios, ¿no? Porque a través de ella es el conocimiento de Él. Amén. Pero sin embargo, hermano, ¿cómo reconocerlo? Y yo digo, pues leyendo la Biblia. Si no la entiendo, pues ahí está. Ese es el milagro. Ese es el misterioso milagro. El misterioso milagro que Dios hace. Tú no entiendes la Biblia.
y sin embargo quiere conocer a Dios. No conozco a Dios porque Dios es un Dios, bueno, un día si Dios, ojalá, hablaré de los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Él? Todo eso está aquí en la Biblia. Y Él se da a conocer. Pero yo no lo entiendo. Yo leo, pero sin embargo, para yo conocerle, tengo que hacerlo. Parece como una contradicción, ¿verdad? Entonces yo nunca voy a poder conocer a Dios. Si yo no entiendo la Biblia, yo nunca voy a poder conocer a Dios. Sí se puede, hermano. Podemos. Cada uno de nosotros, los que incluso no sabemos ni leer, podemos hacerlo, hermano. Podemos conocer cómo es Dios. Amén. Recuerdo una mujer que fue en la asamblea cristiana que me decía que ella no entendía el Antiguo Testamento. No podía entenderlo. ¿Y cómo empezaba a leer la Biblia? Porque yo, es lo que vengo diciendo, ¿no? Entonces yo recuerdo que le dije que comenzara, claro, para conocer el Antiguo Testamento, si le resulta difícil, vete al Nuevo Testamento, que es más sencillo, que no es cierto, no es verdad. Verás, yo he llegado a entender que no es así. Yo a esta mujer le dije, comienza por los... Además, era una mujer recién convertida, tenía poco tiempo de convertida, pero quería conocer la Biblia, pero no lo entendía. Leía el Antiguo Testamento y veía muchas guerras, muchas cosas que no lo podía entender ni nada. Entonces, los consejos que le damos, los ya maduros en el Señor, es que comience a leer los evangelios, ¿no? Yo el otro día, hablando con Samuel, con mi hijo, y con Shari, estábamos hablando, como muchas veces hacemos, de las cosas del Señor, y me di cuenta de un detalle, de una cosa, hermano. Estábamos hablando de la Biblia, de esto mismo estábamos hablando prácticamente, y a mí se me vino una idea, no una idea, sino una reflexión también, un pensamiento. Y yo dije que, claro, una persona recién convertida o recién iniciada en los estudios en la Biblia, que se vaya, que uno le aconseje para que vaya a los evangelios, concretamente decimos siempre el evangelio de San Juan, el más, digamos, el más sencillo, digamos, que no es el más sencillo, sin embargo, el evangelio de San Juan es el más teológico que hay, porque a Juan, al apóstol Juan le llaman hoy los eruditos el teólogo, Juan el teólogo. ¿Por qué? Porque él es muy teólogo. Y leemos el Evangelio, nos metemos al capítulo 3, cuando está con el Nicodemo, Jesús hablando en una conversación muy, muy profunda. Eso es de nacer de nuevo, ¿qué es lo que es? Nacer del Espíritu. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Eso es imposible entender una persona que se inicia o que se haga recién convertido. No puede entenderlo. Sí, siente experiencia en el Señor. Algo hay dentro de mí que me ha ocurrido, pero yo no puedo entender las cosas espirituales de Dios. Cuando digo espirituales, he dicho, verás, me he querido referir a la palabra de Dios. Y hablando con Samuel y con Shari, estábamos hablando y se me ocurrió, hermano, que hay otra forma muy sencilla de, digamos, iniciar ese contacto entre Dios, tú y la palabra. ¿Sabéis cómo? Los salmos. Si a mí me llegaran a preguntar, ¿por dónde empiezo para empezar a conocer al Señor? Recién convertido, por ejemplo, o yo le diría que empezara por los salmos. ¿Por qué? Los salmos reflejan la experiencia del hombre con Dios. Si nosotros cogemos cualquier salmo, el primero está diciendo bienaventurado el hombre,
lo voy a leer para que no puede leer cualquier salmo, y es la experiencia de una persona que está buscando esa presencia de Dios. ¿Quién es ese Dios? Clamándole a Dios. Y Dios respondiéndole. Es una manera muy profunda, muy espiritual para un creyente iniciarse en ese encuentro para conocer mejor a Dios. Empezar por los salmos es importantísimo. Mi reflexión que yo pongo voy a leer el salmo porque habéis dicho porque para que entendáis yo puedo ir, mira, he abierto aquí por ejemplo el 25 o el 27, Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. Frases, oraciones como esas vamos a encontrar en todos los salmos, y son 150 salmos, 150. Y de verdad, hermano, es una manera de tú estar en comunión con Dios perfectamente. Es una manera de orar también con Dios. Y de cantar. Porque cuando se canta, cuando los judíos cantaban y danzaban, no hacían otra cosa que leer los salmos. Sus canciones, sus cánticos, eran los salmos. Y nosotros podemos coger los salmos y cantarle a Él. Las palabras, David era un cantor, le llaman el dulce cantor de Israel, ¿no? Le llamaban. Y bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Así comienza el libro de los Salmos. Y vas a seguir encontrando muchas experiencias de ese hombre que busca a ese Dios que se quiere dar a conocer. Y es lo que Dios quiere y desea de nosotros. Hay, como dije la otra vez, muchas voces, muchas extrañas, y nos dejamos llevar muy fácilmente por las sensaciones, por como se dice, sensacionalismo, ¿no? De la profecía, el apocalipsis, los últimos tiempos, la venida del Señor, el anticristo. Eso importa, pero no interesa al cristiano, en el sentido de tener relación con Dios, que es lo que importa. ¿Por qué? Porque si conocemos a Dios, si empezamos a conocer a Dios, Él va a hacer una obra, porque Él ha puesto el Espíritu de Dios en nuestras vidas, y no lo ha puesto para que nosotros estemos, verás, lo único que lo ha puesto es para que nosotros le demos la gloria al Padre y al Hijo, mediante Él, para conocerle, para saber quién es Él. Y así mejor andar, caminar en este mundo que cada día está más en tinieblas. Nos va a abrir. Dice el Salmo, un salmo, precisamente el salmista dice, envía tu luz y tu verdad, y ellas me guiarán hacia tu monte santo. Fijaros qué oración, porque es una oración, y la podemos hacer nosotros, nuestra. Podemos hacerla nuestra. Conocer los salmos es hacer una manera de orarle a Él. Envía tu luz y tu salvación. Háztela tuya, hermano. Todos los salmos están llenos de oraciones de este tipo. Y Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él para conocerle y entenderle, para que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver mejor el panorama, como lo llaman ahora, un panorama profético, que está ahí. Y yo de verdad, hermano, yo os animo y me animo a mí mismo también, a que yo no caiga en el descuido de no tener siempre presente lo que la palabra de Dios a mí me enseña y quiere que yo sepa. Vosotros os acordáis los de Berea, ¿verdad? Los hermanos de Berea, que eran hermanos que, escudriñaban la palabra de Dios.
para saber si las cosas que se decían eran ciertas o no. Esto del coronavirus es la peste, ya en los últimos tiempos. Ahora, venía diciendo también ahora, estábamos hablando del tema de la pastilla, que en Holanda creo que es, una pastilla para aniquilar a las personas mayores, para suicidarse las personas, para quitar. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo relacionamos con Apocalipsis, con el final de los tiempos y demás. Es importante que nosotros lo tengamos, que estemos, por supuesto, alerta en todo lo que... Pero no es menos importante, y lo más importante que es que nosotros no perdamos nuestra comunión con Él, con Dios. Si tenemos comunión con Dios y queremos conocer, como esta hermana quería y quiere hacerlo, conocer a Dios, no hay otra forma sino por la Biblia. Personas que no entienden, leyéndola. Porque el milagro es ese, hermano. Ese es el milagro que Dios hace con la persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios tiene poder y te abre los ojos, te abre el entendimiento. Y cuando escuches tú a un hermano predicar o enseñar la palabra de Dios, seguro que lo vas a entender. La entiendes. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu de Dios. Así que Pablo se preguntaba, ¿quién eres, Señor? Nosotros también, en un sentido, nos podemos preguntar, ¿quién eres, Señor? Pablo, aunque la Biblia dice enseguida, cuando ya tuvo esa experiencia de ese encuentro, sabéis que se quedó ciego, tuvo 3 días sin ver y luego fue bautizado al momento. Y dice la Biblia, renglón seguido, que enseguida predicaba a Cristo. Claro, predicaba a Cristo, pero no le conocía todavía. A Pablo le bastó 14 años, que no significa que nosotros tengamos que estar a lo mejor mucho tiempo para conocer a Dios. Pablo estuvo muchos años estudiando la Biblia. Se fue a Arabia, como dice la Biblia, en los Hechos, en Gálatas, perdón, él mismo en la carta de los Gálatas da su experiencia. La pregunta es, ¿quién eres, Señor? Podemos conocerle mejor. Y bueno, esta es mi reflexión. No es una palabra de Dios, pero es una reflexión, hermano, a que nosotros nos pongamos, digamos, también en marcha, ¿no? hacia este camino de conocer mejor a Dios, que lo podemos hacer. Amén. Tenemos al Espíritu de Dios que nos ayuda. Que el Señor os bendiga, hermanos, y gracias. Amén. Gloria a Dios. ¿Puedo hacer una oración o...? Sí, amén. Padre, te damos las gracias en este día por haber estado aquí, Señor, alabándote, compartiendo tu palabra también, Señor. Amén. Gracias por este lugar, Señor. Pedimos que tú nos bendigas, Señor, con tu presencia siempre. Amén. Que tú estés con cada uno de nosotros, Señor. Que tú nos hagas ver, Padre, nuestra gran necesidad de estar siempre cerca de ti, Padre. Amén. Ayúdanos tú a caminar contigo, Señor, porque tú prometiste, Padre, que tú estarías con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú lo estés, Señor. Amén. Quédate con nosotros siempre, Señor, y que tú nos ayudes en todo, Padre. Amén. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gloria a Dios. El Señor una vez más nos habla, ¿verdad? Porque ¿a quién iremos sino al Señor, nuestro Dios? Si no lo conocemos a Él, si no le buscamos, si no estamos con Él, pues vamos a aprender poco del reino de Dios.
Hay que buscarle a Él. Buscad y me hallaréis, dice el Señor en su palabra. Y bueno, y en esa sintonía doy gracias al Señor. Doy gracias al Señor por la palabra que nuestro hermano ha traído. Una palabra, como él dice, de reflexión, pero profunda, viva y eficaz para nuestras vidas. Un reto más en este año de buscar al Señor, de conocerle a Él y que Él nos guíe hasta que venga el Señor Jesús y podamos ir con Él al cielo. Y que por medio del conocimiento, de conocerle a Él, la entrega, va a estar con Él, pues vamos a tener grandes y ricas bendiciones. No va a permitir Dios de que el diablo, el enemigo de Satanás y sus ángeles, sus espíritus que andan en la morada, en las regiones celestes, nos puedan derribar, porque le conocemos a Él, Él nos conoce a nosotros y nos bendice y nos fortalece cada minuto de nuestras vidas. Gloria a Dios por la palabra, hermano. Yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. Yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, porque tu diestra me ha sostenido. Yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tiene sed para ver tu gloria y tu poder.